Amigos, ¿cómo están? Les saludo con muchísimo gusto y le doy la más cordial bienvenida a Sobre la Mesa, una emisión en la que cada 15 días, usted ya nos conoce, hablaremos de diferentes temas. Y el día de hoy me acompaña de nueva cuenta mi compañera y amiga Olga García. Olga, ¿cómo estás? Aquí estamos de nuevo, muy contentos este programa que ha sido además muy interesante para todo el público. Muchísimas gracias. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial que es precisamente el suicidio, un tema pues delicado y que afecta a mucha comunidad. ¿Qué les parece si conocemos a nuestros invitados? Doctora Evangelina Díaz Andrade. Es médico cirujano y partero, con maestría en servicios de salud y doctorado en ciencias administrativas con línea en gestión de sistemas de salud. Es profesora de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario del Sur. En las áreas de unidades didácticas, metodología cuantitativa, vigilancia epidemiológica y salud comunitaria. Coordinadora de los programas de salud mental y adicciones. Jefa del Departamento de Investigación de la Región Sanitaria 6 de Ciudad Guzmán. Sus áreas de interés son salud pública, salud mental, violencia de género, metodologías de investigación y evaluación de sistemas de salud e investigación cuantitativa en salud. Licenciada Georgina Sara I. Pérez. Es licenciada en Enfermería por la Universidad de Guadalajara y especialista en cuidados intensivos por la Universidad Autónoma de México. Presidenta y fundadora de Mujeres Rescatando Mujeres AC. Con diplomado en Prevención de las Violencias, certificada por InMujeres para replicación de grupos de ayuda mutua para mujeres víctimas de violencia. Diplomados en Gestión y Administración de Asociaciones Civiles, con reconocimiento municipal en 2 ocasiones por la labor altruista e impacto social de Mujeres Rescatando Mujeres. Miembro activo del Comité de Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil Jalisco. Y bueno, pues ya conocieron nuestras invitadas y como les comentaba al inicio de esta emisión, el índice de suicidios lamentablemente en la región sur del estado pues se ha incrementado. De hecho, tenemos ya más índice de suicidios en lo que va de este año en comparación a todo el año 2022. Doctora, pues platíquenos, ¿Qué tal, Raúl? ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este tema? Pues bien, mira, vamos a iniciar primeramente con decir que el suicidio pues es un problema de salud pública y que está a nivel mundial y, como bien lo dices, en nuestra región. Es importante identificar que el suicidio es una de las violencias más grandes que tiene el individuo hacia sí mismo. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud igual lo ha calificado como el acto máximo de violencia hacia nosotros, y esto genera también que pues esos índices de violencia que se generan con este acto pues sean también catalogados para trabajar con ese, ese tema. El suicidio es multifactorial, muchas causas, muchos procesos intervienen para que se genere un suicidio en un individuo. Estamos hablando del entorno familiar, estamos hablando del entorno económico, estamos hablando de eh, todo lo que tiene que ver dentro de él mismo y ese entorno en que se está desarrollando. Es un tema muy sensible, es un tema que muchas veces no sabemos qué hacer con esto. Decimos, es un acto impulsivo, es un acto que se da a la primera. Y no, en realidad es una etapa gradual se va llevando un proceso donde inicia con una idea, una ideación. De esa ideación pasa a un gesto, que le llamamos nosotros un gesto de suicidio. Después a una amenaza y termina en el acto del suicidio. En eso que nosotros lamentablemente
estamos viendo su prevalencia mayor en los jóvenes de entre 18 y 35 años. Esta población que es la más susceptible a sufrir este evento. Por estas características que platicamos, ¿no? Es un problema de salud mental, ¿sí? Se atrae a los servicios de salud para trabajar todos los posibles riesgos o todos esos factores que pueden desencadenar este hecho. Hablamos del entorno de familia, las redes sociales con las que el individuo cuenta para apoyarse y prevenir esta situación. La plática general que podemos tener nosotros con nuestro familiar que puede estar en riesgo, puede estar expuesto a una situación de peligro, inicia con un problema de desapego a la familia, inicia con ese aislamiento de su entorno normal. Hay signos que nos van a ir identificando qué es lo que trae nuestro individuo para ir a desarrollar, a final de cuentas, esta conducta. Si nosotros vemos aquí, bueno, traemos varios puntos, varias etapas. Hablamos primero de la ideación. El individuo todavía no lo externa, es una idea que trae, sería el pensamiento de me quiero morir, ya no quiero estar aquí, y después pasa a una situación de, estoy pensando en aquello que puedo o que tengo a mi alrededor que pudiera facilitarme la acción, ¿no? Ya no paso de la idea para mí, sino que ya la externo hacia un movimiento de agresión hacia conmigo mismo. Estas situaciones que vienen terminando después en un corte, vamos a llamarle, una autolesión, ¿sí? Los parasuicidios, los intentos parasuicidas que tenemos en los servicios de urgencia, donde llegan porque consumieron alguna sustancia, porque tomaron medicamento, están ligados a una idea previa, ¿no? Entonces, también hemos visto que esta situación de suicidio está muy concatenada, muy asociada al consumo de sustancias. Estamos hablando de drogas, estamos hablando del alcohol. Entonces, tenemos estos factores que platicarlos y, bueno, evitarlos, ¿no? En lo más que se pueda. No es que vamos a quitar el alcohol al 100%, sino el abuso de que se tiene del alcohol, el abuso de que se tiene de ciertas cuestiones que nos pueden dañar a nuestro organismo. Entonces, el suicidio, podemos decir, es multifactorial. Son muchos los elementos que intervienen para que este se presente y que, bueno, como son tantos esos factores, pues también tienen que ser muchos los actores que intervengan para su prevención. Y ahí estamos hablando de la sociedad, de los organismos no gubernamentales, de las instituciones educativas, las instituciones de salud, todos. Ahí vamos inmersos todos. Y bueno, no dejando de lado el núcleo familiar, ¿no? El principal motor o el principal generador y solucionador de los problemas, que es la familia. Pues Araí, entonces, ¿qué podríamos comentar sobre el suicidio? ¿Qué pasa por la mente de las personas cuando quieren hacer una situación tal? ¿O cómo es que se sienten? Como ya lo decía la doctora Evangelina, pues hay un sinnúmero de factores que intervienen y que están alrededor de una persona para que sea así. Y pues, ¿a qué edades son más propensas de pasar por la mente? Y también, ¿es hereditario el hecho de que si algún padre de familia tuvo depresión y demás, se contagie en la familia y tenga que llegar a este tema? Y tú como mujer rescatando mujeres, ¿qué nos dices al respecto? Pues maestra, muy contenta de estar aquí, pero sí, como decía la doctora, no es una situación tanto como de contagio, ¿verdad? Que sea hereditario, que sea esta parte, ¿no? Hablaba sobre acerca de las enfermedades mentales, que lamentablemente cada vez las hacemos más a un lado o las hacemos más normalizadas
o simplemente no tomamos importancia de dónde nos puede llevar. Y no solamente la depresión es un factor precisamente del suicidio, hay más enfermedades mentales, está la esquizofrenia, están los problemas alimenticios, también puede ser uno de los factores si es un problema mental, está también que requieren de mucha atención, ¿verdad? También de personas que tienen una enfermedad mental que precisamente tienen un déficit de atención. Entonces, hay varias enfermedades mentales que nos puede llevar a tener esta parte de algún factor de suicidio, no en sí que sea hereditario. Sí conlleva, como decíamos, es un trabajo en equipo que inicia desde el núcleo familiar, en la mentalidad. ¿Qué es lo que pasa en la mentalidad de estas personas? Pues precisamente dependiendo del factor, ¿no? Dependiendo lo que está desencadenando esta situación que está presentando cada persona. En nuestra experiencia en Mujeres Rescatando Mujeres hemos tenido diversos factores. En sí no ha habido que digamos, este factor es el único que existe, ¿no? Entonces, hemos tenido chicos y chicas que su papá se suicidó, que su mamá a lo mejor tuvo un intento, ¿no? Inclusive sus hermanos tuvieron cierta parte que algún hermano lo intentó. Como decía la doctora, es un proceso, ¿no? Que lleva varias partes, donde a lo mejor hablamos de estadísticas de suicidio cuando ya se presentó, ¿no? Cuando ya se llevó a cabo. Pero hay unos previos, como decía la doctora, que donde era la idea, la planeación y el intento, ¿no? Entonces hay muchas situaciones pues que nos lleva a tener esta parte de factor. Pero en la mentalidad yo diría que es dependiendo la situación por la que la persona esté pasando y que no debemos en ninguna de estas etapas ignorar o decir, acabo no lo va a intentar, o acabo nada más lo está diciendo, acabo lo vio en la televisión. No, cada etapa que lleva este proceso hay que ponerle atención y cada etapa tiene, dependiendo de la etapa, pues tiene el tratamiento o la intervención. ¿Cómo detectar cuando una persona o un individuo trae ya este pensamiento de suicidio, doctora? Bueno, nosotros podemos identificar ciertas modificaciones en su conducta. ¿Cuál es esa modificación? Bueno, ese retraimiento, ese silencio, ese cambio de su comportamiento habitual. Dejar sus cosas, el despedirse. De hecho, hacen una situación de despedida, de que, bueno, estaba tan estresado que de repente ya dice, esto no, ya no pasa más. Hay en ocasiones una situación de despedida. Puede haber esa consumo de más sustancias, hablamos de alcohol, hablamos de alguna droga, y ese sentimiento de desesperanza. Una persona que tiene esta o presenta estas situaciones, aislamiento social, desesperanza, empezar a deshacerse de sus cosas, ya nos está dando un inicio o una pauta de que algo no está pasando bien. Y si ya ha pasado procesos de pérdida, hablamos de alguna muerte de un familiar querido, hablamos de pérdida de un estatus social, hablamos de pérdida de una autonomía o alguna situación que también está sufriendo o tiene mucho dolor, esa pérdida de la salud que ya no se va a recuperar o que hay un evento donde podemos catalogarlo de pérdida total de la esperanza. Y es ahí donde podemos decir nosotros, bueno, va a requerir ayuda. Hay unas situaciones que juegan mucho con los adolescentes. Los adolescentes en esa etapa hay un proceso muy interesante en su desarrollo. Las hormonas, el cambio de ser un niño a pasar a ser un adulto, a tener otro tipo de comportamiento y decimos, quiere llamar la atención, está jugando, no pasa nada. No, nos tiene que alertar y nos tiene que decir o nos tiene que dar la pauta para que sea derivado a un tratamiento o una atención de salud. Una de las cuestiones que tenemos que empezar a trabajar también dentro de la sociedad es ese mito o esa estigmatización, más que mito, es un estigma que tiene la salud mental.
La salud mental debemos empezar a tratarla como tal, salud, enfermedad mental también. Entonces, si yo he perdido mi salud mental, tengo que acudir con el especialista para recibir esa atención, ese tratamiento. Si yo a una persona le digo, pues te vamos a mandar con el psicólogo, te vamos a mandar con el psiquiatra, ponemos así a la defensiva luego, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que traemos, oye, no estoy loco, precisamente porque no estás loco, porque estás enfermo y requieres recibir atención. Muchas veces por estos estigmas no llevamos a la persona al tratamiento oportuno. Nos vamos atrasando en la atención que debe recibir esta persona. ¿Qué pasa? Si sabemos que más alto, son 4 de cada 5 personas hemos padecido algún trastorno de salud mental en nuestra vida. Y de esos, solamente uno de cada 5 recibe la atención de salud mental que requiere. Entonces, todo esto aunado a ese rechazo que tenemos también para la atención a la salud mental, pues tenemos un serio problema. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una herida, fue un raspón sencillo que te das al momento de ir corriendo y jugando fútbol, te hiciste una raspada. Bueno, traes ahí la tierra, todo, no te impide mover ese miembro, te imposibilita, es doloroso, pero tienes que recibir tratamiento. Y vas y te dan una curación y te hacen tu tratamiento. Si no lo atiendes, puedes llevar a una situación mucho más complicada, incluso hacer un absceso y terminar en una situación demasiado grave. Pero cuando pasa una herida en la salud mental, esa no la vemos. Esa no, ¿dónde está la sangre? ¿Dónde está el morete? ¿Dónde está? No lo vemos y eso retrasa mucho la atención. Esa pérdida que tuvimos, esa pérdida de seguridad personal, no la vemos. Y si volvemos a incidir en esa herida, en esa situación, lo volvemos más complejo, hasta que termina en una situación que no se puede manejar. Entonces, tendremos que trabajar o tenemos que empezar a identificar los problemas de salud mental que deben de ser tratados y que no nos debe de dar miedo o que no nos debe de dar temor el recibir una atención psicológica, una atención psiquiátrica. Si a mi paciente que tiene una complicación de diabetes lo mando con el internista, mi paciente se siente a gusto porque lo va a ver el especialista. Si mi paciente es un paciente que tiene un problema de salud mental y lo quiero mandar a una atención especializada, no, es que, oye, ¿por qué no? Tienes un problema que debe de ser atendido y que tenemos que desestigmatizarlo. Tenemos que empezarlo a ver como los problemas de salud para que no terminen en este problema siendo una estadística de suicidio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Todas esas situaciones de pérdida de interés en las cosas que hacíamos habitualmente. Estamos hablando de un periodo de 15 días que ya no nos causa satisfacción lo que veníamos haciendo, que me siento más triste, que duermo menos o incluso cuando duermo más de lo que habitualmente dormía, que estoy ansioso y que no sé qué es lo que tengo, necesito ir a pedir la atención psicológica y al lugar específico. Sabemos que tenemos mucho que trabajar con el tema de salud mental. Es uno de los temas que siempre se ha quedado. Si el tema de la salud en general está un poquito guardado, el de salud mental, pues apenas estamos viendo esa situación. Y lo vemos en las prevalencias y las incidencias. Prevalencias en los intentos de suicidios, en aquellos que logramos ver el problema en los servicios de salud. Una persona que ha llegado a un servicio de salud con un intento de suicidio, debemos de tratarlo, debemos de seguirlo y brindarle ese apoyo a esa persona, no estigmatizarlo. Híjole, es que si ya intentó matarse, pues a lo mejor también intenta matarme a mí, ¿no? Tenemos que quitar todos esos pensamientos, dar un acompañamiento. Es una persona que está sufriendo, tiene un problema de salud y debemos de tratarla
y debemos de darle su atención particular. Amigos, ¿y qué les parece si vamos a ver lo que opina la gente? El suicidio ahorita es una problemática que que ha aumentado considerablemente por la cuestión de la pandemia. O sea, una cosa era antes de la pandemia y otra posterior. Obviamente estos incrementos se han establecido más en adolescentes y en lo que viene siendo adultos mayores. Y la opinión es aquella persona que ha pasado por situaciones muy difíciles y que no tiene desarrollado sus habilidades para afrontar una situación, un problema, y al no tener estas habilidades o estas estrategias, de pronto se le cierra el mundo y lo que quiere es escapar de esa problemática o de esa situación. Bueno, yo opino que el suicidio se está incrementando cada día más. No sé si sea por los valores que ya nos están infundiendo en casa, que ya ahorita se ha modernizado también el entorno familiar, que ya no se preocupan cómo estás, que hacer esas preguntas que son tan importantes: ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué piensas? Entonces, eso los chicos se sienten, yo creo, chicos y grandes ya ahorita, se sienten abandonados y bueno, ese tema del suicidio llega en un segundo. No lo premeditan, no tienen un tiempo en su cabeza donde dicen, pues me voy a quitar la vida, sino es en un segundo cuando llega ese momento que dicen, no sirvo, no valgo, no le intereso a nadie, entonces, ¿qué hago en este mundo? Y bueno, lo llevan a cabo. Te lo digo por experiencia porque yo pasé 2 situaciones semejantes. Pues gracias a Dios no las llevé a cabo, pero sí te puedo decir que es algo que no se premedita con tiempo. Es en un segundo donde se te viene una lluvia de ideas a la cual no encuentras otra salida más que ¿qué hago aquí? Si a nadie le importo, si todo lo que yo pensaba o soñaba no lo puedo realizar, no tengo las herramientas y bueno, llega a cabo ese pensamiento y uno lo llevan a cabo y pues otros se salvan. Una situación que va a pasos agigantados, va creciendo mucho. Desgraciadamente no estamos haciendo gran cosa como para corregirlo porque no tenemos los recursos, pero sí, sí se puede evitar muchos de esos suicidios. Desgraciadamente tenemos el más joven de 13 años y el más viejito de 83. No esperábamos gente muy mayor que se suicidara, sin embargo, se están presentando. ¿Qué estarán pensando? ¿Qué sienten? ¿Qué viven? ¿Quién sabe? Pero sí se puede prevenir, sobre todo los jóvenes. El rango es de los 23 a los 36 años, es donde está más fuerte, pero sí, hombres y mujeres se están suicidando. La mayoría son hombres. Bueno, el suicidio en general, a mí como trabajadora social me preocupa mucho porque se ha elevado bastante. Creo que tiene mucho que ver, es un problema de salud pública para empezar, y creo que tiene mucho que ver con la desunión familiar que se está presentando. Ya no sabemos dónde andan mucho los hijos, con quién se juntan. Antes salíamos hasta las 9, 10 de la noche y hoy a las 11 de la noche empiezan a salir nuestros jóvenes. Están empezando a ingerir diferentes bebidas que de repente ni saben ni qué les dan. Igual se están poniendo en riesgo a que les pueda suceder algo, que se los lleven o qué sé yo, pero creo que principalmente tiene mucho que ver con la forma de familia que se están viviendo, las nuevas familias que ahorita esta generación está viviendo, y es muy difícil poder compactar lo que es una vida de casa, de mamá, papá, hijos, a lo que están viviendo ahorita los jóvenes en la calle. Bueno, yo pienso que el suicidio es una problemática que no afecta a un grupo de edad,
suele afectar a niños como a adultos mayores y es importante estar consciente de las señales de alerta. Hay muchas personas que durante mucho tiempo dieron muchas señales de alerta, pero no fueron escuchadas y a veces esas cuestiones de suicidio se pudieron haber evitado. Entonces es importante que seamos más empáticos con la población y estemos al pendiente de esas señales de alerta, como por ejemplo tener varios periodos de tristeza, tener cambios de carácter, tener cuestiones donde se aíslan, estar a lo mejor un poco más irritables de lo habitual y estar conscientes de que nuestro mismo entorno puede a veces sentirse triste sin necesidad de reflejarlo y por eso es importante ser un poco más empáticos y poder platicar de cómo se sienten las personas. Pues como nos lo comentaba la doctora Evangelina, esto no es un tema de edades, no es un tema de género, sino es un tema de cuidar la salud mental y hacer algo por nuestras vidas. Decirle a todo el público que estemos atentos para todo lo que observemos que puede estar pasando en alguno de nuestros familiares, en las casas, en las familias. Y pues Araí, coméntanos qué estrategias podemos utilizar dentro de las familias, dentro de las escuelas, qué podemos hacer para ayudar. ¿Será falta de fe? Porque recordamos anteriormente cómo teníamos temor a algo, teníamos fe a algo, y eso ayudaba mucho. Actualmente, pues les platicamos de algo en cuestión a fe a los hijos y demás, y pues ellos ya traen otra educación, otra cultura que nosotros mismos como sociedad se los hemos inculcado. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Muy bien, pues como decíamos anteriormente, esto tiene que empezar desde el núcleo familiar. Entonces, desde el núcleo familiar, pues crecemos con valores, con creencias, con acompañamientos, con estas redes de apoyo que hablábamos. La principal red de apoyo, pues, es nuestra familia, ¿no? Entonces, cuando estas redes de apoyo no existen o no tenemos esta parte de formación, pues es parte de una debilidad o hacernos vulnerables a todo cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de daño, cualquier tipo de situaciones que nos llevan a tener esta parte, ¿no? Entonces, sí tiene mucha importancia la fe, es parte de las estrategias, es parte de este fortalecimiento a las personas. Decíamos que no había tanto en edades, ¿verdad? Pero si nos vamos a los extremos, ya estamos viendo adolescentes que están haciendo no solamente el intento, sino ya las estadísticas están creciendo. Lo vimos ahora con lo de la pandemia, ¿no? Le echábamos la culpa de que estábamos encerrados y que cuando salimos, porque salimos. La verdad, la situación se dio o se marcó más en esta parte porque fue cuando ya vimos que el núcleo familiar pues estaba deshecho donde no había valores, donde no teníamos ese tiempo para la dedicación de nuestros hijos, donde no le inculcábamos esta creencia, esta fe en un ser supremo, que en ciertas situaciones de la vida nos podemos agarrar o tomar de esta parte, ¿no? Y entonces quisimos sobrevivir, no vivimos, porque una cosa es sobrevivir y otra cosa es vivir. Entonces tratamos de sobrevivir a todas las situaciones. Entonces tanto en adolescentes se están marcando las estadísticas cada vez más, que si es por lo que ven en la tele, que si es por lo que no ven, que si es la tecnología, que si no es la tecnología, que si es el compañero, que si es esta parte, pero en sí lo esencial es el núcleo familiar, desde donde nosotros desde pequeños estamos viviendo esta parte, donde a lo mejor estamos replicando lo que vemos en casa. Hablábamos precisamente de las vivencias, ¿no? De nuestras familias, pero también otra de las estrategias que nosotros necesitamos tomar en cuenta es precisamente los detalles que nos decía la doctora, que si ya dejan precisamente de hacer cosas que les gustaban, que a lo mejor ya duermen más o duermen poco, que precisamente decíamos en los trastornos, ¿verdad? Que hacemos más ejercicio, ¿no? Ay, no, está saludable porque está haciendo mucho ejercicio o disminuyó, ¿no? O en esta parte, no, pues es que sí lo estoy viendo que está tomando mucho. Entonces, todos esos detalles que necesitamos nosotros tomar en nuestro conocido, porque no vamos a tomar tanta la responsabilidad de la familia, porque a veces ese núcleo familiar está tan
de su nido, ¿no? Tan ya lastimado, que precisamente estas redes de apoyo no solamente son con ellos, decíamos en los amigos. Entonces, si yo como amistad, yo veo que mi amigo ya está tomando situaciones de, es más, hasta dan sus cosas, ¿no? Por ejemplo, tienen algo que han guardado durante años y los empiezan a regalar. Así es. Entonces, son detalles precisamente que nos están marcando que algo está pasando en la mente, ¿no? De estas personas que ya tienen la idea. Entonces, desde ahí, les comentaba, desde los procesos que lleva, pues es tomar acción, no es juzgar, porque en el momento de que nosotros empezamos a juzgar es como que casi, ánimo, te apoyo, ¿no? En la idea. Entonces, más que nada es apoyar a la persona, no es decirles, ay, siento lo que estás sintiendo, porque la verdad no lo estamos sintiendo. No sabemos en realidad lo que la persona está viviendo. Entonces, una de las estrategias es ponernos en sus zapatos, el acompañarlos, ¿verdad? Acompañarlos sin juicio, el ver desde dónde empieza, ¿no? Este cambio de vida, este cambio de pensamientos, porque también se da en los adultos. Es correcto. O sea, también se dan los adultos cuando se quedan desempleados. Es más, los jubilados, ¿no? De que ya llevan un tiempo trabajando y de repente llega la jubilación, entonces hay un cambio de trabajo, hay un cambio económico, hay un cambio de labores, entonces también hay estrategias altas en adultos mayores. Estamos hablando de que a lo mejor llega una enfermedad, ¿no? Que les detectan alguna enfermedad que no tenía, entonces para ellos es que dejaron de ser funcionales. Entonces también hay una alta estadística también en adultos, no solo, por eso hablamos de los extremos, en ambos extremos, porque precisamente dependiendo de la situación, ¿no? Entonces sabemos que en adolescentes hay cambios hormonales, hay todo este cambio, entonces estar atentos, no dejarlo todo a la escuela, no dejarlo todo a la educación. Yo como maestro a lo mejor paso más tiempo con la persona que los papás, ¿no? Entonces, a lo mejor como maestro yo puedo detectar esta parte. A veces tenemos esa situación donde no tenemos ese apoyo en la escuela de algún psicólogo o algo, pero entonces ya los podemos delegar a alguna institución, pero tener bien marcado esta parte, porque a veces como papá llega la maestra y nos dice, oiga, su hijo como que trae algunos datos, y usted qué sabe, ¿no? Nos empezamos a confrontar con los maestros y relativamente es acción, es totalmente acción dependiendo el estado o la etapa del proceso que está llevando la persona. Y es entonces cuando nos quedamos preocupados o juzgamos, como usted lo comenta, cuando de repente un niño de edad de secundaria, pues que se suicidó porque no lo dejaron ir al baile, que porque no le compraron el celular, que porque lo regañaron. Y entonces él menciona que yo no pedí venir a la vida y etcétera. Tenemos que hacer mucho entonces por la salud mental a la edad que sea. Como bien lo dijo, los procesos son diferentes, cada persona puede estar estable en alguna etapa de su vida cambia la etapa porque efectivamente se jubilan y hay muchos que lo dicen. No me siento tranquilo, yo toda la vida le dediqué al trabajo y es entonces cuando debemos de hacer algo. ¿A dónde debemos de acudir, doctora Evangelina? ¿A dónde acudimos para pedir ese apoyo para la sociedad en general? Pues bien, ¿en dónde podemos recibir la atención? La atención psicológica la podemos recibir aquí en Ciudad Guzmán, en el centro CISAME. Ahí tenemos nuestro personal especializado en psiquiatría y personal que atiende de manera psicológica. Psicólogos y psiquiatras tenemos en ese centro de atención, a un lado del centro de salud. De primera instancia podemos recibir la atención en mi centro de salud. En mi centro de salud es el primer lugar a donde llego, recibo la atención médica. Primeramente hay que descartar cualquier situación física. Entonces, a donde llego primeramente es a un centro de salud, me revisan, descartan cualquier situación física y se hace la derivación a lo que es la atención psicológica y psiquiátrica aquí en el centro de atención. Hay un módulo de atención a la salud mental a un lado del Centro de Salud de Ciudad Guzmán, 1 y 2. Dentro del que tenemos en Avenida Constituyentes, a espaldas del Centro de Salud de Avenida Constituyentes, tenemos un módulo de atención municipal a la salud mental. Recientemente fue inaugurado y que está atendido por personal de psicología.
debemos recibir atención primaria en los centros de salud. La invitación es de que primero vaya a su centro de salud para que sea derivado a la atención correspondiente. Muy bien. Última pregunta. Estadísticamente, ¿quiénes intentan más quitarse la vida y quiénes consuman más este tipo de casos? Bien, por estadística nosotros hemos observado que mayores intentos se encuentran en las mujeres. Es más el intento en la mujer, pero en los hombres son los más efectivos en Los que lo consuman. los que lo consuman, exactamente. ¿Entre qué edades? ¿Hay alguna? Tenemos la estadística de 12 a 35 años de mayor prevalencia en los hombres. Le siguen también las mujeres en menor proporción en ese mismo grupo de edad. Ese grupo es el que para nosotros es la segunda causa de muerte en los adolescentes, en los grupos jóvenes. Entonces, es de ahí la importancia de estar al pendiente, al cuidado de este grupo. Si decimos que esta persona a la edad de 35 años, que es el promedio de edad, estoy hablando de un promedio de edad de 35 años, donde se presenta el suicidio, bueno, esta persona debió haber padecido un trastorno de su salud mental en un periodo de 10 años. Y empezó su trastorno a la edad de 18, 25 años. Estos padecimientos se inician en ese periodo. Tenemos que dar seguimiento, tenemos que dar tratamiento para la atención a la salud mental. Muy bien. Pues amigos, de esta manera hemos llegado al final de Sobre la Mesa. Agradecer a nuestras invitadas que nos hayan acompañado y pues los esperamos en nuestra próxima emisión.